Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales y es un gusto darles la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast. Vamos a estar hablando en las próximas semanas acerca de adopción y cuidado temporal y hoy tenemos un tema interesantísimo que nos va a llevar y nos va a desafiar de una manera bien práctica. La idea de este podcast es que pueda ser animado a inhalar y exhalar el evangelio de maneras prácticas. Y hoy tenemos nuevamente acá al pastor Tony Avilés. Bienvenido, Tony. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Miguel. Para mí es un gusto estar aquí. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Tony Avilés y soy el director de los campus aquí en la Iglesia Fielder y también soy el pastor de uno de nuestros campus, el campus de Grand Prairie. Hoy vamos a hablar de un tema que toca tu corazón de manera directa Sí, y brother. ha impactado tu vida de manera significativa. Adopción. Y vamos a hablar específicamente de cómo comenzar el proceso de adopción. ¿Cómo ustedes como familia decidieron comenzar este viaje de la adopción? Pues tengo que retroceder hasta mi niñez para poder Ujú, contarte un poco, ¿verdad? Para poder contar efectivamente qué es lo que está pasando en mi corazón, ujú, porque al fin y al cabo eso es lo que yo quiero que todo el mundo conozca, es ujú, el corazón de la adopción y dónde es que tiene que estar el corazón tuyo para poder adoptar. ujú, Honestamente, cuando me estaba criando, la adopción era algo, pero no estaba al frente de las conversaciones de lo que estábamos ujú, diciendo. ujú, Yo no me acuerdo haber crecido con la adopción siendo algo importante o algo que se hablaba bastante, que era algo común. ujú, Cuando uno hablaba de la adopción era como que, ¿verdad? Eso es algo ujú, que ocurre, pero jamás era algo personal para mi familia. Yo sé que no es la historia así para todo el mundo. ujú, Hay muchas familias que obviamente llevan años que la adopción es parte de su vida, pero para mí personalmente no fue así. Llego a los Estados Unidos, conozco a quien iba a ser mi esposa, ujú. ¿verdad? Quien sería mi esposa eventualmente. Y su nombre es Elizabeth, así que conozco a Elizabeth por primera vez. Y cuando yo comienzo a citarla con Mm, propósito, ¿verdad? ujú, Sabiendo que yo me quería casar con ella y comienzo a conocerla, ella me cuenta de su familia y ella tiene un hermano que llegó a la familia por medio de la adopción. ujú, Y ahí fue como que la primera realización de que, verdad eso es ujú, algo importante, ujú, eso es algo que es prevalente, eso es algo que es parte de la vida de gente en este mundo, ujú, pero no era algo personal. ujú. Y ahí comenzó mi jornada, porque Dios de ahí comenzó a atraerme hacia la idea de la adopción, ya que cuando nosotros nos casamos, nosotros queríamos que la adopción fuera parte de la estructura de nuestra familia, Ujú, pero teníamos una idea de cómo iba a ocurrir. ujú, Siempre pensábamos que la adopción iba a ser lo que ocurriría después de concebir a hijos biológicamente. ujú, Y nosotros pensábamos que esa era nuestra idea perfecta. ujú, Estábamos tratando de diseñar cuándo tener hijos y cuándo es que estábamos tratando de planificar eso en la vida de nosotros y nos dimos cuenta rápidamente que la concepción de una familia, el comienzo de una familia no siempre está a nuestro control. ujú, Y nosotros pensábamos que podíamos controlar eso cuando nos dimos cuenta que no. ujú, Yo estuve en un lugar distinto que mi esposa. Yo llegué a un lugar y yo dije, ok, si no podemos concebir biológicamente, ujú, entonces obviamente lo que Dios quiere para nosotros es la adopción. ujú, Yo lo veía como esta es la manera en que Dios quiere desarrollar nuestra familia. ujú, Mi esposa quería verlo de esa manera, pero la realidad es que no lo veía. ujú, Ella quería que su corazón estuviese en un lugar donde ella decía, la adopción es lo que Dios quiere para nuestra familia, y no que su corazón estuviese diciendo, la adopción es una segunda opción El a plan no B. poder, Ujú, es el plan B. ujú. Ella no quería que su corazón estuviese ahí. Ok. Así que ella tuvo que tomar un tiempo para, para poder procesar Ujú, la ujú. pérdida de una imagen que ella tenía. Claro que sí. Porque obviamente nosotros no, dentro de nuestra historia, nosotros no perdimos a un bebé, sino que nosotros se nos dijo que no podíamos concebir Ok. biológicamente o que era bien difícil, ¿verdad? Dios puede Ujú, hacer un milagro. claro.
Así que ese proceso donde ambos estábamos en un lugar distinto fue un proceso que a mí me chocó. Yo pensaba que como yo estaba listo, pues mi esposa iba a estar lista. No, ese no fue el caso. Mi esposa tuvo que procesar y honestamente yo agradezco que ella procesó y que ella tuvo que tener este diálogo con Dios porque ella entonces entra al proceso de adopción con un corazón correcto. No como un plan B, sino como el plan de Dios para nuestra familia. Perfecto. Y eso tiene que cambiar, Claro. porque hay muchas personas que entran con la ilusión de que la adopción es una solución de algo que no estaba ocurriendo, ¿verdad? Que la adopción es la solución al no poder concebir biológicamente. Si ese es el corazón de ti, oyente, o aquella persona que está viendo este video, eso no es un corazón saludable. Eso no es una intención saludable de entrar a la adopción, sino que uno tiene que entrar sabiendo que es un llamado que Dios le ha puesto para su familia, para adoptar. Y quizás, si estás escuchando, viendo esto, no eres un cristiano, y quiero que sepas, está bien, ¿no? Tienes que entender que esto es un llamado. Esto es una vida que tú tienes que decidir y saber que estás entrando a algo que es difícil. Hay bendición y es bueno al otro lado, pero el proceso no es fácil y tienes que entrar con un apoyo y tienes que entrar con la idea sabiendo de que van a haber momentos difíciles en todo esto. Bueno, y gracias por compartir, porque hablaste de tu infancia, donde no era parte del vocabulario, el contexto, cómo Dios te conecta con tu esposa que tiene una experiencia de adopción y luego, obviamente, este proceso personal que tuvieron que vivir. Cuando ella estaba lista, cuando llegó ese momento, ¿cómo comenzó esa conversación? Vamos a adoptar, ¿cómo fue esa primera conversación? Es posible que algunos de los que nos están escuchando están en el proceso como tú estabas en la niñez, o sea, ni siquiera es parte del tema. Sí, exacto. Hay algunos que lo han mencionado como algo vago, Sí. pero a lo mejor otros están ahí en esta conversación. Sí, nosotros queremos adoptar, pero no sabemos cómo iniciar la conversación, o a lo mejor uno de los cónyuges está interesado y el otro no. Entonces, ¿cómo comienza la conversación? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que dieron para comenzar a avanzar en este proceso? Bueno, yo quiero hacer una asunción de aquellos que nos están escuchando. Si tú estás escuchando esto es porque de alguna manera hay un interés o hay una curiosidad sobre la adopción. Sí. Si ese es el caso, lo primero es conocer la realidad de que esto no es un cuento de hadas. Esto es algo que toma su tiempo, toma su proceso y que vale la pena, pero es arduo el proceso. Y a veces hay momentos donde uno se siente decepcionado porque las cosas no están ocurriendo como uno quiere. Para nosotros cuando comenzamos la conversación, y por eso este video puede ser el comienzo de esa conversación para muchos de ustedes, nos dimos un tiempo de buscar de Dios, ¿verdad? Y nosotros le pedimos a Dios confirmación y nos dimos este tiempo de buscar de Dios individualmente y luego regresar. Para nosotros comenzamos y dijimos, pues vamos a hablar la semana que viene. Y la semana que viene nos dimos cuenta, una semana no es suficiente, tenemos que darnos más tiempo. Y llegaron momentos donde nosotros básicamente habíamos agendado hablar el tema. Y una de las veces que nosotros agendamos hablar el tema, nosotros dijimos, ok, ¿dónde estás? Yo estoy bien. Ella fue la que me confirmó. Tengo confirmación del Señor que mi corazón está en el lugar correcto. Vamos a comenzar a buscar información. Okay. Así que lo primero que yo hice fue que contacté a la única persona que yo conocía que había adoptado. Entonces yo estaba en la iglesia, había conocido a algunas familias que habían hecho eso y tenía una persona que trabajaba para una agencia de adopción. Entonces yo busqué la información de los amigos míos que habían adoptado y también específicamente fui a donde el amigo mío que yo conocía que trabajaba para una organización de adopción.
Entonces ahí fue Entonces lo donde yo primero comencé. sería hablaron, es interesante porque me gusta lo que ustedes hicieron, no tiene que aplicarse para todo, pero ustedes tuvieron que agendar un espacio para hablar porque parecía que la vida que la mayoría vivimos es una vida agitada, entonces si no lo pone en la agenda no pasa, Tienes que hacerlo con propósito. con Sí, con intencionalidad. intencionalidad. Y luego buscaron información, entonces hablaste con un amigo que trabaja para una agencia de adopción que son básicamente gente que se especializa en ayudar a familias para adoptar. Cuando contactaste la agencia de adopción, ¿cómo fue esa primera aproximación? Algunos a lo mejor están escuchando y queremos ir a la parte práctica de, ok, descubrí, busqué agencia de adopción, ¿qué tengo que hacer para buscar? ¿Qué preguntas tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que tomar cuando me aproximo a una agencia de adopción? ¿Cómo fue en tu experiencia? Si tienes que hacer una de dos cosas. Número uno, tienes que escoger la adopción con la que te sientas más cómoda. Buen punto. La agencia, perdón. Perdón. Escoger la agencia con la que ¿Ya? te sientas más cómoda. Y también, de hecho, lo que dije por error, tienes También razón. tiene sentido también. Tienes que escoger la adopción. ¿Por qué no explica eso? Sí, Porque vamos a explicar eso. dale. Entonces regresamos a lo de la agencia. Hay distintas maneras de uno poder adoptar. Ajá. Uno puede adoptar domésticamente hablando, Ujú. localmente hablando, y entonces puedes tener una adopción internacional. Así Ujú. que Ujú. adopción doméstica, adopción internacional. Ujú. Nosotros en nuestra familia hemos adoptado de ambas maneras y cada proceso fue distinto. Ujú. Quiero platicar un poco de la adopción doméstica. La adopción doméstica quiere decir que hay niños en tu comunidad que necesitan de una familia Ujú. y tú estás diciendo yo estoy dispuesto a darle un hogar a esos niños. Ujú. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, así Ujú. que estamos aquí. Cada estado tiene sus distintas regulaciones sobre Ujú. eso Ujú. y cada estado también tiene sus propias agencias gubernamentales que pueden ayudar con ese proceso. Yo sé que vamos a hablar más de eso en el cuidado Ujú. temporal, Ujú. pero cuando se trata de la adopción, hay una adopción que puede ser por medio del cuidado temporal. Ujú. Yo sé que la familia tuya ha estado Ujú. en esa Ujú. experiencia y parte de lo que ustedes tienen que decidir cuando entran al cuidado temporal es si van a ser una familia que están preparadas para adoptar a un Ujú. niño que está en necesidad de cuidado temporal o no. Ujú. Eso yo estoy seguro que va a haber un podcast completamente dedicado a eso, así que no Ujú. quiero entrar en mucho detalle, pero sí eso es una de las opciones, Ujú. adoptar por medio del cuidado temporal. Ujú. La otra adopción doméstica puede ser por abogados Ujú. o puede ser por medio de una agencia. Ok. Los abogados tienen un costo bien alto, Ujú. así que cuando tú vas a un abogado tienes que buscar un abogado que confías en ellos, te sientes cómodos con ellos y que vas a poder trabajar con ellos financieramente Ujú. las necesidades de ellos. Hay muchos abogados que conocen ese proceso, lo saben, se dedican a eso Ujú. y eso es una opción. Perfecto. Entonces está la opción de agencia. Y la agencia de adopción es una organización que se dedica específicamente para ayudar a familias Ujú. en el proceso de adopción. Y ellos se convierten en los expertos de los Ujú. reglamentos de eso. Ujú. Acuérdate, eso tiene un grupo de personas que trabaja de cierta Ujú. manera, los abogados que trabajan de otra manera. Ujú. Cada una es diferente. Si tú Ujú. encuentras al abogado correcto, que lo está haciendo para ayudar al niño y ayudar a la familia, al niño o a la niña y ayudar a la familia, gloria a Dios por eso. Ujú. Haz eso. Conocemos de muchas familias que han hecho eso. Ujú. Para nosotros ese no fue el caso. Cuando nos reunimos con la abogada, ella era bien personal, pero se sentía bien desorganizada. Y para nosotros era un poco difícil. Fue una señal de ese Fue una camino no. señal de que nosotros estábamos como que no estoy seguro de esto. Porque le hacía falta gente en su equipo. Yeah. Tenía mucha gente, estaba ayudando a muchas personas y habían cosas que no estaban funcionando Yeah. como ella quería. Y ella lo admitió desde un principio, pero ella dijo, estoy dispuesto a Ujú. ayudarnos. Entonces, nosotros fuimos hacia la adopción doméstica. Ujú. Y aquí en los Estados Unidos, por medio de una agencia, perdón. Ujú. Adopción doméstica por medio de una agencia. Aquí en los Estados Unidos, tú vas a encontrar que hay una necesidad alta del cuidado temporal. Así Ujú. que hay algunas agencias de adopción que requieren que tú estés dispuesto a entrar en el cuidado temporal. Ujú. Y eso es parte del proceso. Ujú. Hay otras agencias que no. Ujú. Ujú. Cuando nosotros fuimos, el énfasis en el cuidado temporal no era tan grande, la necesidad no era tan alta como lo que es ahora. Ujú. Los hijos que nosotros adoptamos
domésticamente hablando, tienen 5 años, así que hace 5 años atrás la necesidad era diferente a lo que es ahora. Así que este video va a vivir por siempre en línea, así que es posible que años más tarde la necesidad sea distinta, pero ahora mismo, para el año 2022, nosotros sabemos, yo por experiencia sé que hay muchas agencias de adopción que están requiriendo que tú estés dispuesto a entrar al cuidado temporal. Pero si definitivamente ese no es el caso para ti, entonces la venida de los abogados, la mayoría de los abogados hacen las adopciones privadas, ¿verdad? Donde ellos hablan con la familia biológica y hablan con la familia adoptiva y entonces los abogados se encargan de esa transacción, ¿verdad? Judicial. Pero es un proceso y se siente más como una transacción. No todo abogado es así, pero cada abogado tiene un diseño para su propia firma y ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para su negocio. Y entonces muchas veces lo que hemos encontrado es que se siente más como una transacción y menos como una relación. No es el caso para todos, quiero aclarar eso, pero la mayoría, en mi experiencia, ha sido así. Con una agencia hay más entrenamiento, hay más adiestramiento, hay más relación en todo ese tipo de cosas. Así que la adopción por medio de la agencia para mí es la recomendación primera que yo doy porque hay un buen sistema de apoyo. Y bueno, son personas que han hecho ese mismo proceso varias veces y han ayudado a muchas familias y eso obviamente los convierte en expertos también en ese sentido. Bueno, dijeron sí a la adopción. Escogieron una agencia que les acompañara en este proceso. Luego de escoger la agencia, escoger el tipo de adopción que querían tener, ¿cuál fue el siguiente paso? Ok, nosotros para la agencia, y solamente para dar un poco de la experiencia nuestra, escogimos una agencia que se veía organizada, pero a la misma vez era personal. Para nosotros la relación personal era sumamente importante. Al día de hoy yo puedo llamar a las oficinas generales de la agencia y pedir apoyo y ellos me lo van a dar. No tengo duda de eso. Entonces, cuando nosotros entramos, cada agencia va a tener sus propios requisitos. Pero hay algo que se ve en todas las agencias. Es lo que se llama un estudio del hogar. El estudio del hogar es donde ellos tienen que enviar a alguien para evaluar la cultura y la estructura del hogar. No solamente lo físico, sino que también cómo se desarrolla la relación entre las personas que viven dentro del hogar. Para muchos de nosotros latinos, muchas veces tenemos familia extendida que vive con nosotros, abuelos, tíos quizás o algo así. Ellos van a evaluar a cada persona que vive en el hogar. Eso te iba a preguntar, en términos prácticos, ¿qué significa esa evaluación? Cuéntanos, ¿viene una persona, te entrevista? Sí, va a venir una persona. ¿Qué te pregunta? Cuando tú, primero que nada, en una agencia te van a pedir y requerir un proceso de aplicación. Cuando tú terminas ese proceso de aplicación, ellos te van a pedir información básica. Te van a pedir información como te pediría algún centro de el gobierno, algo así. Información básica, información del historial tuyo, por qué tú quieres adoptar, todo ese tipo de cosas. Acuérdate, ellos tienen que asegurarse de que el niño o la niña que va a entrar a tu hogar está entrando a un hogar saludable. Y el propósito de esta evaluación del hogar, como les dije, no solamente es asegurarse de que el niño vaya a tener un cuarto, vaya a tener espacio para poder crecer, todo esto, sino que la familia esté en un lugar saludable para poder recibir a un niño o una niña. Y prácticamente hablando es una entrevista. Ellos vienen, te tienes que dar un tour de todos los cuartos y de todos los hogares. Ellos tienen que entrar a cada espacio de tu hogar. Y van a tener, la agencia te va a decir para prepararte, tienes que asegurarte de que tengan estos gabinetes cerrados, de que tengas las medicinas en ciertos lugares, de que tengas algo para poder extinguir a un fuego o algo así. Ellos te van a dar todos los requisitos, te van a preparar para esta evaluación. Entonces viene alguien a evaluarte. Y es intimidante, brother. Es algo que para mí o sea, yo estaba como que es como un examen casi. Y vienen a evaluarlo. Y yo pensaba que ellos iban a venir con guantes blancos, iban a estar en la mesa a ver cuánto polvo, sí, a ver si había polvo o algo así. Pero cuando ellos llegan,
la agencia correcta va a llegar y lo va a hacer menos intimidante. Ujú. Uno tiene nervios y todo esto, pero es parte de... Sí. Entonces ellos vienen, evalúan la casa físicamente y entonces hacen entrevistas con cada persona que vive en el hogar. Ujú. Y te van a preparar, la agencia te prepara, porque esto es una persona que no es parte de la agencia. Es una persona que es aprobada por el gobierno para evaluar y aprobarte a ti como una familia que puede adoptar a un niño. Y suena intimidante y honestamente es un poco intimidante. Pero a la misma vez, si tú haces todo lo que la agencia te está diciendo que hagas, si tienes una agencia buena que está dispuesta a caminar contigo por todo el proceso, la mayoría del tiempo vas a pasar la evaluación. Pero sí, el proceso de ellos es encontrar áreas de emergencia. Están tratando de preguntarse por qué esta familia no debe adoptar. Y cuando no encuentran razón, pues entonces ellos se sienten más cómodos. Y desde el otro lado, obviamente puede lucir intimidante, pero desde el lado de los niños que son adoptados, es un requisito que es necesario porque en un sistema que está a veces quebrado, hay personas que pueden sacar ventaja de todo esto y ellos aseguran obviamente que hay un lugar seguro, de que la gente, como tú dices, sea la gente correcta, con la correcta motivación para poder hacerlo. Y definitivamente eso protege al niño o la niña que viene a vivir a esa casa. Y eso es lo importante. O sea, Ujú. nosotros no queremos... el propósito no es poner a niños en casas. Ya. El propósito es darle una familia a un niño que está en Ese es el necesidad. punto. Ujú. Ya. ¿Me entiendes? Así que es importante. Entiendo por qué el proceso es tan Sí. intimidante, tan exigente, pero es importante en mi opinión. Además de ese estudio del hogar y de la familia y la entrevista, ¿hay algún entrenamiento o algún requisito extra que necesitan las familias que desean adoptar? Sé que esto puede cambiar de acuerdo a las personas que nos escuchan y nos ven a través de este podcast, pero en general, en tu experiencia, ¿qué otros requisitos o entrenamientos fueron necesarios para ser elegibles para el proceso de adopción? Nosotros tuvimos que cumplir los requisitos de la agencia. Ujú. Muchas veces la agencia, en su experiencia, ha desarrollado un adiestramiento donde ellos están tratando de apoyar a una familia nueva para que sean exitosos en el proceso. Ujú. Así que para nosotros era clases de asimilación cultural, porque Ujú. nosotros podíamos adoptar a alguien que estaba fuera de nuestra Diferente. cultura. Ok. Ujú. Nosotros era entendiendo cuáles son buenas prácticas para ser un padre. Que honestamente yo siento que todo padre debería tener ese adiestramiento, porque fue sumamente de mucha ayuda para nosotros. Ajá, ajá. Pero fueron de cómo ser padres efectivos, cómo ser padres para niños de culturas diferentes a la Ujú. nuestra. Ujú. Y entonces también ciertos adiestramientos sobre situaciones de emergencia. Ujú. Así que cómo hacer, si alguien para de respirar, cómo poder Ya. hacer CPR. Ok. No sé cómo se dice eso en español. Primero auxilio. Sí, exacto. Adiestramientos de primer auxilio. Ujú. Así que tuvimos que pasar todo Ujú. eso. Tuvimos que tomar certificaciones de los bomberos en la ciudad para que ellos nos entrenaran. Así que fue mucho. Pero fue bueno. Ahora yo sé qué hacer si hay algún momento de emergencia en mi casa. Claro, yo me imagino que la realidad supera la ficción. Cuando te dicen algo ahí en el papel, esto va a ser así, pero en la realidad me imagino que es totalmente distinto. Lo raro es hacerlo con un maniquín. Así que tener que ayudar a un maniquín a respirar es raro, pero lo hicimos. Muy bien, entonces ustedes lograron este proceso, pasaron todas las entrevistas, llegaron y me imagino que llegó el día cuando también recibieron a sus hijos. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la culminación? O sea, estamos hablando de cómo comenzó el proceso, pero cuéntanos un poquitito antes de ir ya cerrando este podcast acerca de cómo fue ese momento. O sea, ahí me imagino que tú te das cuenta, todo esto valió la pena. Sí, sí. Estoy imaginándome estos momentos y fue increíble. Como les dije anteriormente, nosotros hemos hecho dos estilos de Ujú, adopción, ujú. adopción doméstica y adopción internacional. Ambas adopciones, ambos procesos, esa primera parte que hemos dialogado sobre la evaluación del hogar y los adiestramientos de primeros auxilios, son cosas que nosotros tuvimos que hacer para ambos procesos. Ujú. Para la internacional,
tuvimos que ir a un retiro donde todo un fin de semana tuvimos que viajar a otro estado y un fin de semana estuvieron dándonos una multitud de adiestramiento. Para la doméstica fueron regularmente, semanalmente, por 6 o 8 semanas. Así que cada agencia es un poco distinto. Pero siempre es en búsqueda de la aprobación de la evaluación del hogar. Eso ocurre para los dos tipos de adopciones que hemos hablado, porque es un requisito del gobierno. Para la adopción internacional es todo otro proceso. Honestamente, yo puedo hablar en todo otro podcast del proceso internacional, porque hay tantos detalles. Tú tienes que buscar visas del consulado, tienes que buscar permiso no solamente de aquí, de los Estados Unidos, sino que también del país a donde vas a ir. Y cada país, nosotros adoptamos de Colombia, cada país tiene sus propias regulaciones. Y si tú entras, tú tienes que dejarles saber al país que tú vas a entrar para un proceso de adopción. Y hay ciertos países que no te permiten hacer eso. Hay otros que sí, que son más abiertos a eso. No solamente eso, sino que la necesidad de cada niño es distinto. ¿Qué tal si es un niño, un bebé desde la infancia? ¿Verdad? Para nosotros, nuestros primeros hijos son gemelos, los adoptamos desde bebés. Y la primera mamá de ellos, la mamá biológica, ella nos escogió a nosotros, ¿verdad? Ella escoge a nosotros como padres. En el proceso internacional fue un poco distinto. Nosotros, como les dije, busquen de Dios y cuando sientan confirmación de Dios, sigan hacia adelante y sean obedientes. Para nuestra adopción en Colombia, nosotros dijimos sí, Dios, estamos dispuestos a adoptar y sabemos que es de Colombia. No sabíamos la necesidad. Nosotros pensábamos que íbamos a adoptar a un bebé, como hicimos la primera vez. No fue el caso. Esa no fue la necesidad que estaba en Colombia. En este momento, para el año 2022, la necesidad más importante allá eran jóvenes, niños ya mayores, que son de 13, 14, 15 años, que necesitan un hogar. Y nosotros, eso fue inesperado. Y tuvimos que tener otro proceso para buscar de Dios. Y cuando nos confirma Dios que ese es el caso, pues entonces entramos a todo eso. Pero a diferencia de la primera opción, donde la primera mamá de nuestros niños nos escoja a nosotros como familia y como padres, acá nuestra hija tuvo que decir sí, yo quiero que ellos sean mis padres. Y eso es distinto. Pero a ella a la agencia de ella, que estaba cuidando de ella, evalúa a varias familias y entonces nos presenta a nosotros como su recomendación. Así que es distinto. Y eso, en cambio, te doy todo esto porque eso cambia la manera en que tú recibes a tu niño. Obviamente, con los gemelos míos, ellos nacieron y nosotros estuvimos ahí el día en que ellos nacieron. Así que cuando mi esposa estuvo en la sala de operaciones cuando ellos nacieron. Que eso para nosotros fue, y fue algo que la mamá biológica quiso. Nosotros nos reunimos con la mamá biológica antes del día del parto, que no siempre ocurre, ¿verdad? Pero nuestra agencia permitió que eso ocurriera y nosotros tuvimos que dialogar, ok, ¿qué va a pasar en el hospital? Y o sea, imagínate tú una conversación difícil y rara, pero es importante porque dejamos claro quién va a aguantar a los bebés por primera vez, quién va cuál va a ser el nombre de los bebés en el certificado de nacimiento. Y brother, tú puedes creer que ella escoge darle los nombres que nosotros le queríamos dar. O sea, la mamá biológica. La mamá biológica tiene la opción de poner el nombre que ella quiera. Y si los nenes míos, ella nos preguntó a nosotros, ¿qué nombres desean ustedes para los niños? Y nosotros le pudimos decir los nombres y ella dijo, me encantan esos nombres. Perfecto. Y no solamente eso, sino que ella tiene el derecho de poner el apellido de los hijos míos. Y ella escoge poner el apellido de nosotros. Y eso fue una confirmación para nosotros que tú no tienes imaginación, porque nosotros aquí en Estados Unidos, cuando una mamá da a luz, ella tiene derechos de no seguir en el proceso de adopción. Entonces ella tiene 3 días después que ocurre el parto, ¿verdad?
para ella firmar los papeles donde ella entrega el derecho de los padres a los padres nuevos. Así que yo estoy en el hospital con mi esposa por 72 horas sin saber si estos bebés van a ir conmigo a casa. Porque ella está en su derecho. Y honestamente, si ella decide seguir como mamá de ellos, pues entonces yo tengo que estar, ¿ok? Preparado para eso. Preparado para eso. Así que es una tensión en el Claro. hospital. Y el que ella haya escogido nuestro apellido para el certificado de nacimiento de ellos, eso fue una confirmación para Claro que nosotros. sí. Así que cuando ellos salen de la sala de operaciones, es algo como que ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Es esto verdaderamente la culminación de tanto Sí. tiempo? Nosotros nos tardamos casi un año entero en todo el proceso año y varios meses, en todo el proceso de poder ser elegidos como padres. Y acuérdate, antes de que nosotros conozcamos a la mamá biológica, la agencia tiene que aprobarnos como padres. Y luego de que nos aprueba como padres adoptivos, tenemos que desarrollar un libro que está, por medio de este libro yo tengo que decirle al mundo quiénes somos nosotros como familia. Y entonces ella, la mamá biológica, vio 3 libros y de esos 3 libros nos escoge a nosotros. Quiere decir que hay otras 2 familias adoptivas que están buscando ser padres que ella dijo no. Recibieron un no, ¿no? Que recibieron un no y que nosotros recibimos un sí. Sí. Así que cuando nosotros entramos y eso. Es una señal del cielo, sigue. Es una señal del cielo. Ok, entonces nosotros cuando recibimos eso, cuando recibimos la respuesta, entonces comenzamos todo este proceso. O sea, nos bendice a nosotros el saber que ella nos escoge a nosotros. Pero estando en el hospital como quiera es raro. Yeah. Así que vemos a los niños nacer, los aguantamos y estamos cuidando de ellos. Tuvimos a uno de mis hijos que tuvo que estar en el NICU, ¿verdad? En la sala de emergencia para niños, infantes. Y estuvimos cuidando de él como si fuera nuestro hijo, pero legalmente hablando, todavía no lo es hasta que ella firme. Yeah. Así que honestamente a mí el momento más impactante, donde yo me conmoví más, fue cuando entra la agencia al cuarto de nosotros donde nos estábamos quedando con los papeles diciendo ya la mamá biológica ha firmado para que ustedes sean los padres. Yeah. Y que nosotros estamos firmando. Entonces yo estoy firmando los papeles mientras estoy aguantando mis nenes. Eso es una experiencia. Sí, En la otra fue totalmente distinto. claro. Ya para el proceso internacional, imagínate, tú estás buscando pasajes internacionales, estás buscando quedarte en un lugar, tienes que cambiar de moneda, tienes que hacer toda esta planificación. Ese proceso fue mucho más largo. Todo el proceso gubernamental se hace que todo se extienda. Ocurrió en el mismo medio de la pandemia. O sea, nosotros comenzamos este proceso en noviembre del 2019, el 3 de noviembre del 2019, claro. Marzo del 2020, nosotros estamos comenzando los adiestramientos, sometiendo todos los papeles, buscando todos los permisos, y la pandemia hace que todo se extienda. Así que comenzamos el 3 de noviembre del 2019 y el 3 de noviembre del 2021 estábamos nosotros en Colombia recogiendo a nuestra hija. Wow. Y fue increíble, pero es difícil, brother, porque la manera en que funcionan las adopciones internacionales es que hay niños en necesidad y tú tienes que, es la parte más difícil, tú tienes que ver niños que están en necesidad y buscar y pedirle a Dios, ok, ¿hacia dónde me dirijo? Porque la agencia está buscando y nos está evaluando a nosotros como familia y nos dice a nosotros, ok, pensamos que estos son niños que pueden ser parte de tu familia. Pero entonces me dan más de un niño para que yo evalúe. Y yo estoy pensando, o sea, esto es lo peor. Porque cada uno de estos niños tiene una necesidad. Sí. Cada uno de estos niños tiene la necesidad de una familia. Y yo lo que quiero es darle una familia a todos esos niños. Y yo quiero ser la familia de ellos. Pero yo tengo que reconocer mi capacidad humana. Yo tengo que reconocer cuál es la capacidad nuestra como familia. Y yo tengo que estar dispuesto a decir,
a decir que no. Ujú. Habla de momentos difíciles en el Yeah, proceso, yeah. sabiendo que tú no eres la familia para un niño que necesita una familia. Ujú. Brother, eso es sumamente difícil. Me imagino. Y si no fuera por mi relación con Dios, porque para un cristiano uno tiene que estar dispuesto a decir, ok, si no soy yo, pues entonces Dios tiene a alguien más. Ujú. Pero estás evaluando el perfil, Ujú. ves la foto, ves una cara Ujú. y es un niño. Yeah. Es difícil. Es difícil. Bueno, gracias No, pero espera, por todavía no he ser tan abierto terminado. en eso. No, No, pero no, porque está muy... No, dale. Dale, bro. no me interrumpa, chico. No, es molestando. Quiero llegar a este momento porque es para responder a la pregunta Sí, que tú dijiste, ¿cómo fue ese día? Sí. ¿Verdad? Al fin y al cabo, sentimos del Señor Ujú. que nuestra hija es nuestra hija. Y ella siente igual que nosotros somos sus padres. Y ella Entonces, los escoge a ustedes. ella dice que sí, que está dispuesta. La Ujú. agencia les presenta a ok. nosotros como los Bien. padres que ellos están dispuestos Perfecto. a ayudarle a ella a recibir. Así que ella no tiene opciones de distintos padres, sino que la agencia, Ok. por medio del gobierno, tiene que decir, ok, esta familia es aprobada Ujú. y pensamos que puede ser tu familia. Perfecto. Y entonces ella tiene que decir, sí, estoy dispuesto a ser adoptado por esta familia. Bien. Así que no es que nos escoge, sino que ella aprueba Aprueba. que Ujú. nosotros Ya. sigamos en ese proceso. Y en todo esto comenzamos a llamarla por Zoom y todo esto. Y ella en ese momento tenía 14 años. Nosotros tenemos niños de 5 años, así que es una diferencia. Ujú. Pero el momento en que nosotros, luego de estar anticipando el verla, hablamos con ella por meses, al fin y al cabo llega todos los permisos necesarios para poder viajar. El momento en que nosotros la vemos a ella entrar al cuarto con nosotros es completamente distinto a lo que era antes. Porque en ese momento Ya. ya es seguro. Ya. En ese momento ya se aprobó todo. En ese momento yo estoy diciendo, tú eres hija mía, regresa, ven con nosotros. Ujú. Y de ahí ella sale de la agencia donde está bajo el cuidado de ellos y viene a casa con nosotros. Así Ya. que ya la vida cambia. Claro que sí. Y Wow. ya. No, qué lindo. Y gracias, Tony, por compartir tantos detalles, porque creo que los que nos escuchan y los que nos ven a través de este podcast necesitan conocer estas historias reales que hay una decisión, hay un proceso que muchas veces es largo, no necesariamente fácil, y Sí. creo que decir que es difícil muchas veces se queda a veces hasta corto porque es un desafío, pero al mismo tiempo culminar con estas dos historias que tú tienes personalmente con tu familia, vale la pena todo el esfuerzo, y me imagino que esta historia sigue escribiéndose, porque esta historia no Sí, terminó brother, ahí en ese si cuarto. tú quieres saber qué ha ocurrido en el último año que llevamos los Ese es 5 otro en casa, podcast, eso ¿no? es otro podcast, no me preocupes. Pero quería verdaderamente dar una imagen lo más completa posible Ujú. de lo que ha ocurrido en nuestros corazones y cómo es Ujú. que nosotros llegamos a un lugar para las adopciones que hemos hecho, ¿verdad? Porque lo más importante es que ellos son bendición a nosotros. Ellos, nuestros hijos, completan nuestra familia. Nosotros no estamos ahí como los salvadores de ellos. Ujú. Ujú. Ellos están impactando más la vida de nosotros, honestamente, que nosotros a ellos. Ujú. Ellos, y quiero dejar esto claro, ellos completan nuestra familia. Ujú. Y cualquier adopción que tú quieras hacer, cualquier tipo de proceso que tú quieras hacer, tienes que entrar sabiendo que tú estás redefiniendo tu familia, Ujú. pero que estos niños van a completar quién ustedes son como familia. Ya. Gracias, Tony, por compartir tu historia y compartir estos aspectos prácticos de cómo comenzar un proceso de adopción. Aquí en Iglesia Fielder, la adopción y el cuidado temporal es algo que nos tomamos en serio, y nuestra iglesia tiene un compromiso, es parte de una visión que tenemos para el año 2026, de que 1000 niños sean cuidados o adoptados por familias de nuestra iglesia. Y gracias a Dios ya han sido muchas las que lo han hecho, y somos parte de una cultura de cuidado temporal y de adopción. Y ustedes que nos escuchan pueden unirse a este movimiento, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino donde quiera que estén, porque esto alegra el corazón
de Dios. Si eres parte de Iglesia Fielder o estás por acá en el área de Dallas-Fort Worth, te podemos decir, si estás interesado en comenzar un proceso de adopción, puedes contactarte con nuestra directora de adopción y cuidado temporal. Su nombre es Erin Benton y puedes escribirle al email que vamos a poner abajo en los comentarios. Y también el día 8 de noviembre va a haber una reunión informativa acerca de cuáles son los próximos pasos para comenzar un proceso de adopción o cuidado temporal. Así que si el Señor ya está hablándote a ti o a tu familia acerca de comenzar este proceso, o incluso si tienes curiosidad de saber más información, que fue algo que Tony dijo al comienzo, cuando uno está en este proceso de diálogo y buscando, lo más importante es buscar información. A veces la información nos ayuda a tener una perspectiva clara acerca de cómo involucrarme mejor en este proceso. Tony, gracias por estar acá nuevamente y gracias a todos ustedes por conectarse nuevamente al podcast de Iglesia Fielder. Los invitamos para un próximo episodio porque vamos a seguir hablando acerca de adopción y cuidado temporal. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.